el acceso de la población a los alimentos del campo es cada vez más angustiosa. Las causas son diversas, pero en ello intervienen la manipulación de precios de las cadenas agroalimentarias y la falta de vínculos directos entre productores y consumidores. En el último decenio se ha hecho más perceptible el hecho de la falta de una estrategia de desarrollo agropecuario y agroindustrial que genere un comercio justo de carnes, granos básicos y legumbres. La transferencia improductiva de subsidios del Estado con fines clientelistas a productores dependientes del modelo económico vigente ha perjudicado el diseño de una organización que compita con las corporaciones que dominan el negocio de los fertilizantes químicos y la compra y distribución de la comida. Para cambiar esa realidad desventajosa y poner freno a la especulación, se necesita un verdadero protagonismo de los pequeños y medianos productores, la transferencia de tecnología y el cese de los monopolios. En ese esfuerzo deberían matricularse las universidades y los sindicatos. Sin una producción nacional fuerte y sin mercados periféricos funcionales, la amenaza será aún mayor. De allí la importancia de promover la efectiva soberanía alimentaria, la equidad y el desarrollo humano. Hola amigos y amigas. Bienvenidos a este espacio Café Bayano que cada semana ofrece a los televidentes y seguidores en las redes sociales un panorama nacional o internacional de temas de interés para todo el mundo. Hoy, específicamente, nos interesa la situación del sector agropecuario y la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. Por ello, los invitamos a participar en este programa que hoy hemos titulado Productores y consumidores, los huérfanos de una estrategia agropecuaria en Panamá. Para entrar en materia, hemos invitado a un selecto grupo de conocedores, entre ellos Said Guerra, productor hortícola en las tierras altas de la provincia de Chiriquí, al doctor Julio Santamaría, investigador agrícola en el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, IDIAP, y al presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, el señor Pedro Acosta. Sin duda alguna, Panamá enfrenta en estos momentos un alza importante en los alimentos de consumo diario, pero ello está relacionado con una situación perniciosa que afecta a los productores agropecuarios en Panamá. Por ello, empezamos con la primera pregunta dirigida a Said Guerra. ¿Cuál es la realidad actual del productor panameño que debe ofrecer sus productos baratos a los intermediarios, quienes terminan entregando un producto caro a los consumidores? Adelante. Lo que señala es que no existe una estrategia. Queremos decir que existe por lo menos una ley, que es la ley 352 del año 2023, que crea la política agroalimentaria de Estado. Entonces sí es interesante ver que existe a nivel jurídico una política, es decir, a través de una ley establecida. Y coincido contigo, David, en que no hay una estrategia hasta la fecha de implementación de dicha política. Es decir, la política está dada, tiene los pilares en los cuales ella se debe desarrollar, que lo primero es relativo al fortalecimiento institucional, las instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario, con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Seguro Agropecuario, el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas, la Autoridad de los Recursos Acuáticos, la Agencia Panameña de Alimentos, la Empresa de Mercados Nacionales de Cadena de Frío S.A., y dice la ley que cualquier otra que cree el órgano ejecutivo. O sea, esa es la primera parte de estos pilares, que es el fortalecimiento institucional. Luego habla dicha ley del crédito y seguro agropecuario. Posteriormente pasa a la parte de comercialización, que es ahí donde estamos, es uno de los temas sensitivos, porque precisamente al no existir la posibilidad de que los productores puedan trasladar sus productos directamente a los consumidores, entonces pasa por la mano de varios intermediarios. Nosotros muy cotidianamente
producimos, por ejemplo, en este caso, ahorita mismo lo que son las lechugas, los repollos, eso está baratísimo acá en el campo, pero de seguro que ustedes que tienen que consumirlo no lo van a encontrar a ese precio. Bueno, ahí tiene que haber el artículo 41 de esa ley, dice que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, promoverá convenios entre los gremios de productores y comerciales para que por medio de los mercados nacionales y municipales se fortalezca la cadena de distribución y comercialización de productos agroalimentarios nacionales para que a través de una sana competencia se logre acceso a alimentos con precios accesibles para la población. Es decir, estas partes que contiene la ley son las partes que, como tú bien lo dices, no hay una estrategia de implementación. Lo dice la ley, lo dice el reglamento, incluso el reglamento desarrolla parte de esto con los llamados circuitos cortos de comercialización y demás, pero la tarea esa de construir esa infraestructura no se ha avanzado. Luego la ley sigue señalando lo relativo a la educación agropecuaria, extensión y asistencia técnica. Posteriormente habla del sistema de información y gestión pública agropecuaria, la agrotecnología, productividad y competitividad agropecuaria, básicamente. Dentro de eso se desarrolla o se plantea que debe existir un plan nacional de desarrollo del sector agropecuario y rural que pues se encuentra adelantado, podríamos decir en un 85-90%, pero que hace falta precisamente validarlo con los demás actores, es decir, los productores, para establecer ahí los saltos de calidad que se tienen que dar en todos los rubros para que esos rubros puedan ser competitivos. Obviamente que esto pasa de la mano, como bien lo señalaba, por una estrategia que tiene que implementarse. Voy a pedir un alto en su respuesta, Said, por la sencilla razón de que es necesario entender mucho más integral este problema. En el gobierno del expresidente Ernesto Pérez Valladares, se adoptó dentro del IDIAP una política dirigida a identificar los rubros de exportación que Panamá podía tener por delante para conquistar los mercados internacionales. Pero al cabo de pocos años, todo ese esfuerzo que se hizo se deshizo posteriormente, ¿no? Eso realmente demostró que no había una coherencia en las políticas agropecuarias del país. Y hoy enfrentamos una situación penosa y me gustaría que el investigador Julio Santamaría pudiese darnos luces sobre qué hacen los técnicos en la actualidad, si es que realmente se han desalentado o encuentran una situación agrotecnológica distinta que les impide ir más allá de las aspiraciones del pueblo panameño de tener una agricultura y una ganadería productiva con un sector agroindustrial igualmente poderoso. ¿Cuál es la limitación principal para alcanzar ese objetivo? Yo señalaría de inicio un tema importante y es situar esta discusión en el contexto tanto internacional como nacional, porque los deseos son una cosa y las realidades son otra. Por ejemplo, nosotros practicamos a la agricultura en un contexto dominado por un sistema agroalimentario corporativo. Eso significa que no más de 8 compañías monopólicas, oligopólicas, controlan el comercio de semillas, de las semillas comerciales, controlan los agroquímicos, la maquinaria, la genética veterinaria, la genética ganadera, son controladas por parte de lo que son los insumos y además controlan el comercio de materias primas, de commodities, de las bebidas, los víveres, las carnes, son controladas por unas cuantas compañías. Y esa estructura monopólica internacional se refleja y se replica en las condiciones nacionales. Entonces, si nosotros tenemos una economía que al igual que como el caso de los medicamentos, los insumos agropecuarios cuestan en Panamá más de lo que cuestan en cualquier parte de los países alrededor, nosotros tenemos, digamos,
unas ventajas no competitivas para desarrollar la agricultura. Entonces, ese contexto de por una parte el sistema agroalimentario corporativo y por otra parte el modelo de crecimiento económico que tenemos en Panamá, que después de la invasión ha estado en manos de las empresas, de los empresarios, digamos, de la élite, de la partidocracia, nos configura un Estado determinado que uno se hace la pregunta, bueno, ¿para qué Estado es la política agroalimentaria? ¿Es para ese Estado que queremos hacer una política agroalimentaria o es para otro Estado? Entonces, yo he insistido desde la publicación, desde las discusiones de la política agroalimentaria de Estado, que esta política tiene que venir con una reforma del Estado. Entonces, el marco nacional, el marco internacional, condicionan el desempeño de la agricultura, de la economía, de las instituciones nuestras. Mientras nosotros no abordemos con integralidad los problemas de la agricultura, va a ser muy difícil que nosotros logremos salir de las condiciones que están. Hay otras tendencias globales, como la reducción, por ejemplo, desde 2022, después de la pandemia, hay una reducción de los precios de los alimentos. El índice de precios de alimentos de la FAO ha ido disminuyendo de 144.7 a 118 en los primeros 5 meses de este año. ¿Cómo es que el índice global del costo de los alimentos está disminuyendo y sin embargo en Panamá el costo de los alimentos está subiendo? ¿Cómo es que nosotros, cuando no se produce cebolla nacional, importamos cebolla que aumenta el precio de esa cebolla? Por ejemplo, el precio internacional de la cebolla en promedio debe estar alrededor de unos 30 centavos la libra. Pero aquí nosotros, cuando traemos esa cebolla, inmediatamente se convierte en una cebolla de 120, 150 dólares la libra, el quintal, 1.50 la libra. Entonces, son los mecanismos oligopólicos tanto de importación como de exportación, porque son las mismas compañías las que importan y exportan, las que tienen trabada la llamada libre oferta y demanda, que al final de cuentas no existe. El plan Chapman, que es el que organizó esto a partir del gobierno de Pérez Valladares, como tú lo indicas, esperaba una economía competitiva, pero el mismo Chapman ha concluido después de 30 años de que este es un país de amiguetes y un gobierno de amiguetes. Entonces, esa situación es la primera que nos tiene truncadas las posibilidades de desarrollo del sector agropecuario. En el caso estrictamente de la investigación, nosotros tenemos un plan estratégico hasta el año 2030 ahora, que regula, indica el camino de la investigación, pero nosotros no recibimos los recursos necesarios para eso, no tenemos el mismo apoyo gubernamental, y como tú has dicho, David, si bien las prioridades y las políticas gubernamentales se fijan por un periodo de 5 años, cuando viene el próximo gobierno, esas políticas estatales para la agricultura pasan o cambian y van a ser otras. Entre otras cosas porque nosotros queremos un desarrollo tecnológico del sector agropecuario, pero en los últimos 34 años no ha habido ningún ministro profesional de la ciencia agropecuaria con dominio de la innovación tecnológica, del desarrollo rural, de todas esas, de las profesiones o de los saberes que harían posible una gestión del sector agropecuario orientada a la innovación, competitividad, productividad, sostenibilidad y sobre todo resiliencia de los sistemas de producción. Muchas gracias, Julio Santamaría. Quiero preguntar al presidente de Uncurepa, quien nos acompaña en este programa, ¿cuál es la realidad de los consumidores que van a diario a los mercados a comprar su sustento, la comida que viene del interior del país o que ha sido importada? En la actualidad, Panamá está importando alrededor de 1.600 millones de dólares en productos agropecuarios y alimentos enlatados y procesados, lo que para muchos será una especulación, pero al mismo tiempo una exageración, porque eso podría proveerlo la agricultura y la ganadería y la agroindustria nacional. Me permito citar unas cifras oficiales. A menos del 2000, la agricultura aportaba un 7% del PIB.
cifra que hoy es de apenas un poco más del 2%, mientras que en 1950 ese aporte era de un 25%. Es decir, hay una declinación en la producción de productos agropecuarios, pero que además son ofrecidos de forma cara al consumidor. Cada día se encarece más la vida. Y me gustaría que el líder de Uncurepa comparta con los televidentes y seguidores en las redes sociales qué visión se tiene, de qué manera se puede abaratar el costo de la vida de los panameños, enfrentando una realidad con seriedad, con optimismo, pero también con una estrategia. El tema no es álgido, sí es álgido, cualquiera de las dos cosas. Pues estamos hablando de consumidores. El consumidor es el receptor final de todo. Es decir, la motivación de la producción de alimentos, la producción de alimentos es negocio, ¿eh? La producción de alimentos no es misericordia, no, es el ánimo de lucro de ganar, claro, dentro de las leyes y las reglas que pone el mercado. Nosotros venimos participando de esto. El año 93 que se funda en Curepa, ya estábamos trabajando en este tipo de cosas. Yo venía del Instituto Panameño de Comercio Exterior, ya había trabajado varios años en la producción para la exportación. Eso me permite a mí conocer muchas cosas de lo que estamos pasando ahora. Una realidad. Abandonamos el agro 30 años. Esa es una realidad. Otra realidad, somos mal contados 4 millones de personas. Y la otra realidad es que lo que estamos viviendo son los coletazos de la globalización, que todavía se están reacomodando. Por eso es el asunto de la importación y todo lo demás. Ahora, como dice el amigo Santa María, ¿no? Nosotros estamos investigando. Yo conocí lo del IDIAC. Estamos investigando, pero eso que estamos investigando es para la producción nacional, para exportar, y no me quiero perder en eso, porque yo estoy bien claro, y yo me refiero a la ley 352 del PADE. Esa ley PADE, y yo le dije para después, porque desde que se aprobó hasta ahora todavía eso hay que reglamentarlo, implementarlo. Conozco los antecedentes de esa ley, venía desde cuando el gobierno de Varela, que la rechazaron, que no la sancionaron, que tal, que se aprobó por insistencia y terminó después en el nuevo gobierno, en esto que tenemos ahora, que se llama Ley del PADE. Hay que implementarla. Tiene muchas susceptibilidades, nosotros consideramos que tiene muchas irregularidades, eso lo vamos a ver después, la parte estructural, la parte política, pero eso ya tiene sus antecedentes, hay que ver cómo se implementa. Pero como dice David, ¿qué hace el consumidor para que los alimentos nos lleguen baratos? Santa María habló algo, el mismo modelo corporativo, es decir, los mismos, como los medicamentos, los mismos grupos que controlan desde la semilla hasta la distribución final son los mismos. Yo dudo mucho que en estos próximos 5 años eso se pueda desmantelar. Se puede regular, se puede rebajar, se puede favorecer más la producción nacional. Lo que ocurre es que el Estado le garantiza al consumidor el acceso universal a los alimentos. No importa si es producto nacional, si es importado, si es no sé qué, pero se lo tiene que garantizar independientemente del precio. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros si esos mismos grupos, igual que los medicamentos, te controlan todo, te controlan las semillas, todos los insumos? Y ahí me acuerdo yo cuando yo trabajaba en las exportaciones. Cuando yo trabajaba en exportaciones, nunca pudimos hacer ni lograr que los productores nacionales ingresaran por lo pronto en el primer escalón de la comercialización, es decir, donde llegan los intermediarios. Todavía seguimos produciendo en todas las áreas, desde tierras altas hasta tierras bajas. Se produzco en mi casa porque mi papá era productor y mi tío y tal, pero yo espero a que me vengan a dar. Entonces, ahí es donde viene la negociación con el intermediario y terminas vendiendo al precio que ellos quieren y después ves como 3, 4 veces más caro en los supermercados. Siempre pensamos que los productores debían internarse un poquito más en la comercialización para ir eliminando a los intermediarios. El intermediario también es un comerciante y esa es una realidad. Entonces, esa nueva ley 352 va a ser muy difícil porque se mantiene, el status quo se va a mantener y más en un mercado de 4 millones de consumidores
Incluso cuando tú quieres importar combustible o lo que sea, las grandes cadenas productoras aquí en Panamá, no, hombre, yo no le voy a vender a Panamá, que se lo compren a fulano o al otro, porque lo que me consume Panamá en un año, me lo consume aquí un pueblito en Estados Unidos en una semana. Entonces, esa es la desventaja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, aumentar la producción nacional, pero en todos los ámbitos, la agricultura familiar, la agricultura barrial, pero entonces ahora tenemos que volver a prepararnos. Una vez cuando yo estaba en comercio exterior con el amigo Dorian Ríos, fuimos a dar estas charlas y le preguntamos allá a un grupo de productores, no sé si era en Atlanta. Bueno, ustedes tienen tal y ustedes son productores y tal. Bueno, y sus hijos, todos estaban en la ciudad de Panamá estudiando ingeniería, arquitectura, derecho y todo. Ninguno estaba estudiando agricultura para seguir la actividad que estaban ahí. Entonces, yo veo una realidad. El consumidor panameño tiene ahora que batirse, seguir batiéndose en lo de los precios de los alimentos contra Codeco. Tenemos lo de la regulación de precios, un fraude que fue la regulación de precios, más de 10 años y no ha surtido efectos, sí dañó parte de la producción a productores y toda la regulación de precios. Y todavía, cada 6 meses aquí se prorroga la regulación de precios. Y ningún gobierno en estos 10 años o más ha dicho, hemos identificado cuál ha sido la causa que nos ha llevado a regular los precios, como dice la ley. La regulación de precios está en la ley, pero tiene que fundamentarse. A Codeco siempre ha dicho que es preferible la libre competencia y el Ejecutivo dice se regulan los precios y se sigue taponando el asunto. Y lo que dijo creo que Santa María, bueno, en el gobierno que acá está pasando cuando comenzó, que la primera vez de la ley y todo eso, que me convocaron, claro, fuimos a la Asamblea de Diputados y tal. Alguienes interesados en la agricultura y tal. Pues si tú te encuentras directamente con Nicky Barletta y adláteres de aquellas épocas y que todavía están en ese sistema corporativo, vamos a seguir lo mismo, los consumidores peleando para comprar más barato, que no nos lo vendan, que nos importen lo que no se produce aquí, haciendo educación al consumidor. Pero y lo que dice David, ¿no? La parte adquisitiva. Estamos perdiendo la parte adquisitiva porque es que no solamente suben los alimentos, suben todo, sube el transporte, sube el agua, sube la luz. Y ahí estamos en la cosa. Estamos el problema nutricional, el problema del etiquetado y el consumidor. O sea, después del consumidor lo que queda es el piso. Nosotros lo que estamos viendo es, y sabemos, nosotros conocemos perfectamente ese problema de la producción. El problema de la producción, por eso, por el dominio que hay corporativo desde la semilla. Desde la semilla, si es buena, si es mala. Entonces, el productor, porque le venden la semilla muy cara, usa la semilla anterior y ya le produce menos. Pero son cosas largas como de conversar o no discutir, pero los consumidores vamos a tener que seguir bregando y peleando y diciendo que está muy cara la comida y para ver cómo se buscan las alternativas. Pedro, vamos a seguir avanzando en el programa. Lo que has dicho es muy importante para poder orientar a los televidentes y a los seguidores en las redes sociales. Quiero aprovechar esas palabras tuyas para invitar al productor que nos acompaña hoy, a Said, para que pueda, digamos, responder sobre la necesidad de la organización de los trabajadores y de los productores agropecuarios, la gente que produce la comida. Se estima que hay menos del 10% de los productores agropecuarios de Panamá que están organizados, pero el otro 90% está desorganizado, carece de un programa de actividad permanente en reclamación de los derechos fundamentales y en la necesidad de consolidar iniciativas como las cooperativas, las juntas agrarias de producción, los asentamientos, lo que daría una perspectiva a la lucha por contar con un equilibrio social en el país. Así que le pido a Said que nos oriente en ese sentido. Gracias. Bueno, sí, coincido contigo. Y mira, lo que planteaba Julio y también Pedro en dos cosas. O sea, esto es un tema mucho más complejo que lo que nosotros domésticamente aquí podemos
resolver, porque al fin y al cabo estamos inmersos dentro de un sistema globalizado que ya empieza a desglobalizarse. Incluso los grandes defensores de esto, Estados Unidos, Donald Trump y tal, empezaron a echar reversa en cuanto al tema de la globalización. Fíjense que no solamente es el tema de la agricultura. En Panamá no existe asociatividad. Y eso es un diseño de esta misma globalización. En la medida en que la gente sea individualista, en la medida en que no nos organicemos, que son fácilmente dominables, ¿no? Entonces, por ahí anda el tema. Recordarán ustedes allá en la década de los 70 y demás, que estaba la famosa DIGEDECON, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, que organizaba a la gente en juntas locales, tal. Bueno, eso fue lo primero que se desmanteló en 1990. Fue lo primero que se quitó. Bueno, porque habían elementos de corrupción y todo lo demás dentro de la organización, pero las instituciones o las asociaciones tal no son corruptas. Lo que son corruptas son las personas que las integran, ¿no? Entonces, a partir de allí, cerca del 85% de los productores nacionales son agricultura familiar. Fíjese eso, un poco más tal vez, agricultura familiar. Entonces, hay una ley de agricultura familiar, se está tratando de impulsar por ese camino, se está haciendo un esfuerzo, pero de nuevo no recibe el apoyo de las autoridades. Recientemente, alguien se le planteaba alguno de estos que señala el doctor Santamaría, de estos grandes oligopolios, decía, fíjense que vamos a hacer un congreso agropecuario nacional, ahí vamos a poner el tema de agricultura familiar, y dice, espérate, pues, si toda esta gente se pone a producir, y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer con lo que producimos y con lo que importamos? Es decir, esa es la mirada, en vez de ver que se puede ampliar mucho más o se puede exportar, pues en todo caso, si hay excedente y se prepara y se da las condiciones necesarias para que eso suceda. Hay algunos esfuerzos bien logrados de parte del Estado que pueden replicarse. Por ejemplo, el caso de la agroindustria en Santiago de la Cholita, ¿no? ¿Por qué? Porque los productores, por ejemplo, lecheros, ellos no pueden tener una quesería, cada uno una. Entonces ahí llevan su queso, se lo procesan y con esa marca. Entonces, algo por ahí es donde el Estado debe intervenir para que precisamente se pueda abaratar los costos. Si hay excedentes, serían pues ingresos adicionales en divisas para el país. Pero en cuanto a la organización misma, es un diseño con el propósito de desmovilizar la comunidad, la población, y que la misma no pueda hacer sus reclamos de forma coherente. Podrán hacerse como se hicieron recientemente, lo que vimos en la calle, pero eso al final muere una vez que se apaga lo que lo haya detonado. Entonces, sí hay que hacer un gran esfuerzo por la asociatividad, pero eso es luchar contra todo un tema, todo un concepto, toda una arquitectura que hay para que la sociedad panameña no se organice. Muchas gracias, Said. Quiero dirigir la siguiente pregunta a Julio Santamaría. La presión internacional en materia de insumos que Panamá tiene obliga a repensar muchas de las tareas desde el punto de vista tecnológico. Hay que añadir a este deseo, a este planteamiento, el hecho de que empezarán a regir los periodos de desgravación ya en su fase final que Panamá estableció dentro del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, lo que a su vez permitirá que más alimentos producidos fuera de Panamá ingresen al territorio nacional. ¿Cómo el IDIAP, los técnicos que sustentan esta institución de prestigio, van a afrontar estas tareas, estos desafíos, en un contexto global cada vez más amenazante? Si a eso que tú has descrito le agregamos los temas de variabilidad climática, que algunos llaman cambio climático, donde se espera que en los próximos, digamos, de aquí al 2040, la temperatura va a aumentar entre 0.2 y 2 grados. Y si la ponemos a 2070 en los escenarios más pesimistas, la temperatura máxima
que nos afecta en Panamá va a estar subiendo 2 grados y hasta 4 o 6 grados. Y parece que el escenario pesimista es el escenario que se está imponiendo, porque los datos que se están tomando en la actualidad están demostrando que los escenarios, las proyecciones que hicimos hace 20 años se están quedando chicas para lo que está ocurriendo. Es decir, que estamos aceleradamente entrando en los temas de cambio climático que implican toda una transformación o un desafío similar a los desafíos que nos presentan los desastres económicos, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de producción, las cadenas agroalimentarias van a tener que producir, de acuerdo con inclusive los convenios que tenemos firmados por el país, intentando que sería generar una economía y una agricultura carbono neutral, es decir, que las emisiones deben ser menores o igual a cero de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que hemos trabajado nosotros a través de estudios prospectivos desde el año 2005, que hicimos el primer estudio prospectivo, es enfrentar los desafíos que tenemos por delante, el desafío de la variabilidad climática, el desafío de la soberanía y la seguridad alimentaria, el desafío de la disminución de la pobreza, bueno, la protección de la diversidad que está tan afectada, porque nosotros estamos en una agricultura que se practica en el 99% de la agricultura, es una agricultura industrial productivista que nos ha llevado a unas intervenciones que no restauran las funciones ecosistémicas y que al contrario son catabólicas, es decir, nosotros en lugar de construir suelo, destruimos suelo y destruimos funciones ecosistémicas del suelo, el uso del agua. Entonces, mucha de la investigación, que no se puede hacer investigación para la actualidad, nosotros hacemos investigación hoy, pero para tener resultados más adelante, están orientadas a esos grandes desafíos del cambio climático, como hemos dicho, del tema de la disminución de la pobreza y una agricultura ecológica que hemos pensado o hemos trabajado como la alternativa a la agricultura industrial productivista. Entonces, la agroecología presenta opciones como una ciencia que es no solamente ciencia, sino que es práctica y es movimiento social, presenta la posibilidad de producir alimentos inocuos cuidando el ambiente. Eso no es lo mismo que agricultura orgánica. El problema de la agricultura, o no el problema, la diferencia de la agroecología con la agricultura orgánica es que como movimiento social, la agroecología impulsa la disminución de la dependencia de insumos externos a la finca, mientras que la agricultura orgánica lo que está promoviendo o lo que acepta es, bueno, tú puedes producir orgánico siendo dependiente de los vendedores de agroquímicos que ahora te venden una botella que tiene una cinta verde y que te dice que es amigable con el ambiente. Entonces, todo el esfuerzo, el trabajo, la fuerza de trabajo familiar se transfiere de nuevo a las corporaciones, al sistema de venta de insumos. Entonces, por eso la agroecología reivindica que se disminuya el uso de insumos externos a la finca, es decir, hacer economía circular, uso de los recursos naturales, y eso no es una quimera decir una cosa. Algunos dicen, no, pero eso es para pequeñas fincas. No, la experiencia internacional demuestra que es posible producir. Hay grandes viñedos en California manejados como agricultura agroecológica. Hay ahora, ustedes no es extraño ver eso en las etiquetas de cómo vienen cultivos orgánicos o agroecológicos. Entonces, hemos trabajado en esa dirección. Sin embargo, esos esfuerzos son marginales frente al dominio que he señalado, no solamente de esas corporaciones, sino de la propia ciencia positivista que pretende que los investigadores seamos neutrales y hacer una opinión, dar una opinión sobre el tema de la lucha de clases, de que aquí los empresarios ha sido gobierno de 1904, que no es raro que el próximo presidente ha dicho que él va a ser un gobierno por empresa. Eso no es extraño para nosotros.
Entonces, hacer una expresión como esa en un científico pareciera que este no es científico. Y creo que se trata de construir también nueva ciencia, de construir esfuerzos que reconozcan el saber tradicional. Si nosotros no reconocemos el saber tradicional, el saber de los pueblos originarios, nosotros llegamos donde esos campesinos de agricultura familiar, por ejemplo, y le decimos, como extensionistas, digamos, vamos a ir, y como nosotros somos los que sabemos en la universidad, vamos a llegar allá y le vamos a decir, mire, todo lo que ha hecho hasta ahora usted lo ha hecho mal, yo le voy a decir cómo hay que hacer. Entonces no reconocemos el saber tradicional y ahí fallan los proyectos. Él te va a aceptar lo que quiera que le lleve, pero cuando tú te vas, él deja de usarlo. Entonces, ese esfuerzo por lograr sostenibilidad de las intervenciones pasa por un desarrollo epistémico, por una comprensión diferente de la sociedad, de la sostenibilidad. Es decir, no se trata de conseguir la sostenibilidad del cultivo, sino la sostenibilidad del modo de vida, de la familia rural. Tener familias felices. Entonces, hay una tendencia, hay un esfuerzo por incorporar este tipo de visiones de ciencia y de investigación que abran perspectivas a una nueva forma de hacer agricultura. Y de hecho, hay un proyecto que hemos negociado recientemente con el BIT y que está por implementarse, que se desarrolla bajo la perspectiva agroecológica. Es el primer proyecto que el BIT asume su financiamiento desde esa perspectiva, y nosotros creemos que esas son opciones que podemos desarrollar en la medida en que nosotros miramos para donde los otros no están mirando. Porque si miramos por donde todo el mundo está mirando, no vamos a encontrar nada nuevo. Y de eso se trata la investigación. Es decir, estamos mirando hacia otras opciones de hacer agricultura. Gracias, Julio Santamaría. Definitivamente la tecnología es importante en este campo, pero como bien ha dicho el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, es importante defender la casa común y poner en primer plano al ser humano para poder garantizar la justicia sobre la tierra. Y en ese sentido, quisiera preguntar a Pedro, dirigente de Uncurepa, ¿de qué manera los consumidores se van a manifestar para garantizar sus derechos? Porque la eliminación de AUPSA, que era un obstáculo en materia de la comercialización de productos baratos a favor de los productores, ahora también ha dejado un poco en el aire ese elemento vital de la defensa de los precios de los consumidores, que sean aceptables para la vida humana, que respondan a una realidad concreta y no simplemente al beneficio de aquellos que comercializan o lucran con la comida de los pobres. Bueno, que definitivamente el desastre, ¿cómo enfrentarlo? Santamaría está bien claro, nosotros estamos claros en eso. Fíjate ahora lo de la agroecología, eso es bueno. A mí que me llega mucho material de afuera, como en Perú y en Ecuador, ya hace de la pandemia para acá que se están implementando el uso de fertilizantes naturales, con desperdicio de pescado, entonces ya dejan de importar, ya una plata que no se va para afuera. Creo que en Cuba estaban implementando la importación de alimentación animal, haciendo pellets con moringa y 2, 3 árboles más, y han bajado la importación de alimentación animal. Entonces, nosotros, el asunto de nosotros que nada más somos 4, nada más, ¿no? Somos 4 millones, y ese espacio de suplirnos los alimentos, la producción nacional no cumple completamente con, entonces tenemos la necesidad de importar, y ahí es donde estamos con la cosa de la importación, que tampoco se puede prohibir. La ley 352 habla de un capítulo de eso, se han cometido algunos exabruptos, pero eso se puede mejorar. La parte de APA, acabo de ver un video del presidente electo en donde habla de que se quitó AUSA y se puso APA, que ahora ya cambiaron al director de APA, pero dice que en APA todo lo estaban haciendo manual, no había nada de digitalización. Entonces tenemos que echar para atrás nuevamente, comenzar, y en ese interín de lo que comienza, ¿qué compramos, dónde compramos y a qué precio compramos? Bueno, habrá que importar, pero mejorar, o sea, la producción nacional es buena,
Pero ya te digo, si tú estás produciendo en Chiriquí, allá en Tierras Altas, estás esperando que te la vayan a comprar para traerla para acá, ¿en qué tiempo? Nosotros una vez tratamos de que se hiciera agricultura en las Tierras Altas de Coclé y tampoco pudimos hacerlo. ¿Cómo se maneja de Darién para acá las tierras bajas? Y ahí es donde dice Said, ¿no? La falta de asociatividad. Si los productores no se asocian como debe ser para llenar el espacio de la importación, el asunto es llenar el espacio de las importaciones, no eliminar las exportaciones, porque entonces, que nos cae la OMC encima y que viene el control de precios y al final del caso el consumidor tiene que comprar lo más saludable o lo menos saludable, porque ahí dijo Santa María, no es lo mismo la agricultura orgánica que la otra. La orgánica no es barata. Nosotros nos hemos reunido con productores orgánicos y al final del camino, ¿quién te certifica que lo tuyo es orgánico? Porque tienen primero que certificarte el suelo, y un suelo que ha sido utilizado con otro tipo de cultivos cuando se descontamina. Entonces te das cuenta, David, que definitivamente las importaciones deben o van a llenar algún espacio porque la obligación del Estado es garantizarnos la comida. Bueno, y la que viene de afuera, ¿de dónde viene y cómo viene? Ahí está APA, está el Ministerio de Salud, está DINACAF. Pero entonces no es fácil. Los consumidores sabemos que debemos informarnos más. Hay mucho acceso a información. Ahí están las universidades. Yo creo firmemente. IDIAP, yo soy fiel creyente del IDIAP porque no lo conozco de ahora, lo conozco de hace tiempo. Están las universidades, está la tecnológica, hay institutos de educación media. Bueno, se eliminaron los colegios estos secundarios de agricultura y nos damos cuenta que estamos volviendo a comenzar, o no sé qué tipo de revolución podemos hacer para en 5 años revertir lo más posible eso del precio de los alimentos, porque estamos viendo el precio mundial de los alimentos, que todo el mundo baja menos en Panamá. El proceso es, ¿exportamos o no exportamos? Bueno, que produzcamos más para exportar, porque entonces lo que queda aquí en Panamá es de primera calidad. Pero entonces, ¿cómo? ¿Quién? El acceso al financiamiento. Todo el mundo no financia la agricultura, porque la alimentación, yo te dije, es un negocio, pero es el más inseguro. El más inseguro de todo es la agricultura. Eso yo lo he visto, haber trabajado con las exportaciones en el IPSE y todo, nos autoriza para hablar de esta forma. Entonces, cayendo en lo del consumidor, más información al consumidor, más información nutricional, es difícil, ¿eh? Es difícil porque entonces ya el modelo corporativo que dice, pues ya son los mismos que nos venden las semillas, nos venden los productos, nos venden los insumos y nos venden finalmente, son los más organizados. Los consumidores, como dijo Kennedy en el 65, por allá en el 61, los consumidores representamos 2/3 del movimiento de la economía. Sin embargo, el otro tercio, que no es el consumidor, es el que domina el resto. O sea, el 100% de la economía lo domina 1/3. Los otros 2/3, que somos nosotros los consumidores, estamos ahí en esa lucha y en esa batalla. La tecnología ha movido muchas cosas. Ahí tenemos eso de la inteligencia artificial. O sea, la tecnología en todo, en producción de alimentos, la tecnología ha creado nuevas formas de pobreza. Hay nuevas formas de pobreza producto de esto, de la tecnología, el avance de la tecnología. Antes tú necesitabas tantas personas en una hectárea para cultivar todo, ¿no? Ahora nada más una máquina te hace todo, de que te lo siembra hasta que te lo coseche y te lo empaca. Entonces, eso, tenemos que ser conscientes de eso. Y en un país tan chiquito como Panamá, entonces, ¿cómo hacemos los consumidores? Organizarnos más, asociarnos más, exigirle más a los gobiernos, porque no debemos quedar desamparados. Porque entonces es el juego, no es el juego. Bueno, y los ingresos no son solamente para alimentos, tenemos que pagar la educación de los hijos, el transporte, la casa, todo ese tipo de cosas. Ese es un panorama no muy halagüeño, pero tenemos que enfrentarlo, David. Ya nosotros hemos pasado, no sé si por peores momentos, pero nosotros esperemos y esperamos que vengan mejores momentos ahora, ¿no? El nuevo presidente dice, estamos en rojo.
ese estamos en rojo, ¿qué significa para los efectos de alimentos, de producción de alimentos y que nos llegue la alimentación buena, barata y nutritiva a los consumidores? Definitivamente. De hecho, ya pasamos por la pandemia de COVID-19, Exacto. donde se puso a prueba la capacidad no solamente del gobierno, sino de las poblaciones que Productores. demoraron mucho en encontrar la respuesta en algunas áreas porque carecían precisamente de una organización que pudiese distribuir adecuadamente los alimentos a aquellas personas o familias que los necesitaban. Ahora bien, el programa tiene un peso sin duda de información admirable que va a ser útil para nuestros consumidores, para los productores también. Me permito conceder ahora 2 minutos para cada uno de los panelistas para que puedan resumir su participación a lo largo de Café Bayano. Empiezo con Said Guerra, productor hortícola en las tierras altas de la provincia de Chiriquí. Adelante. Bueno, primero que nada, decir que los productores somos doblemente consumidores. O sea, consumimos insumos y además consumimos el resto de las cosas que no producimos. Entonces somos doblemente consumidores, así que cualquier afectación por la vía de los incrementos de los precios, nosotros también lo sufrimos, ¿no? Doblemente. El tema de las importaciones, por supuesto que tienen que haber importaciones, porque si el país no produce lo que tenemos que consumir, hay que importarlo, pero lo que defendemos es que dichas importaciones no se hagan en el momento en donde está la plena cosecha. O sea, cuando nosotros estamos cosechando, qué sé yo, nuestras hortalizas, nuestras cebollas, nuestros tales, en ese mismo momento se le debe dar el espacio a la producción nacional y por supuesto que a través de las encuestas y saber cuánto es la necesidad y tal, entonces ir supliendo las necesidades en la medida en que se requieran, ¿no? Y bien lo decía David, aquí se demostró cuando se cerraron los puertos y los aeropuertos que el Estado tenía que prepararse para el tema de la seguridad alimentaria, porque si nosotros los productores no hubiésemos estado produciendo los alimentos, ¿de dónde lo íbamos a buscar? Si no se podían introducir por ningún lado porque todo estaba cerrado. Así que con esa conclusión, yo creo que hacer un llamado nuevamente a las autoridades a que solamente le solicitamos algo, que nos permitan producir y vender lo que nosotros producimos. Gracias, Said. Ahora, los siguientes 2 minutos en este resumen son para el funcionario investigador del IDIAP, Julio Santamaría. Sí, yo pienso que se ha abordado desde diferentes perspectivas la problemática y pienso que ha habido importantes insumos, digamos. Yo pienso que adicional habría que pensar en la necesidad de adoptar por parte de los consumidores una dieta más saludable, es decir, y esa dieta saludable significa más vegetales, que sea la misma fuente de calorías, pero más vegetales, menos alimentos de origen animal, más grasas insaturadas y menos grasas saturadas, por ejemplo. Entonces, lo que decimos de la pandemia también tiene que ver con eso. Es decir, al final se comió lo que teníamos y se encontró hasta formas de utilizar y reutilizar los productos que compramos. Entonces, creo que la actitud de los consumidores también es importante y la necesidad de adoptar una dieta saludable, no solamente lo principal es por términos económicos, pero también es por el planeta. El otro tema de la organización que quería resaltar es que sí, a mí me parece que estamos poco organizados, pero las organizaciones que hay de productores también son rehenes del clientelismo gubernamental. Entonces, la capacidad de presión que tienen los productores de cerrar calles, de poner su maquinaria en la calle, es lo que les permite hacer una negociación que en la coyuntura les permite lograr, por ejemplo, los subsidios, unos subsidios que nunca van a graduar a los productores, porque esos subsidios no se dan por productividad, por tecnología, por incorporación de tecnología, sino es un subsidio a lo que produzca. El que produce 100 quintales de arroz va a recibir $16,000 de subsidio, pero el que produce 300 hectáreas o 1,000 hectáreas, imagínense cuánto recibe, solamente por producir, no importa si fue con bajo costo, con alto rendimiento. Entonces, creo que son temas que hay que tocarlo, hay que profundizar en el análisis
porque de otra manera nosotros estaríamos haciéndolo de manera parcial. Yo he dicho en otras intervenciones que la agricultura tal y como la estamos practicando en la actualidad no es energéticamente, ni ambientalmente, ni financieramente viable en el futuro. Por ejemplo, tenemos una agricultura dependiente de combustibles fósiles. No se ha tocado el tema del petróleo, pero el petróleo se va a acabar en algún momento. Porque eso no hay ningún lugar donde se produzca más petróleo, solo lo descubrimos. Y el consumo de petróleo nos va a llegar en algún momento a terminar con la existencia. Entonces, la agricultura va a tener que ser diferente. Y esa agricultura diferente no es solamente tarea de los productores, es un esfuerzo combinado de los científicos, de los políticos que tienen que poner de su parte y darle la importancia que tiene el sector agropecuario, que me parece que mucho de lo que se habla a veces del apoyo al sector agropecuario es retórica para conseguir los votos que al final, como vimos en las últimas elecciones, no son tan seguros nada como parece. Muchas gracias, Julio Santamaría. Ahora el turno es para Pedro Acosta, dirigente de Uncurepa. 2 minutos para usted. Yo me quedo con lo que dice Santamaría, el exceso, lo indiscriminado de los subsidios. Eso es lo que, de las cosas que nos tienen en rojo y aguanta la producción y aguanta la productividad. Nosotros estamos detrás de eso. Eso de la alimentación saludable lo estamos trabajando desde cuando Uncurepa demandó hace años el uso del bromato de potasio en la confección de harina y en la panificación. Ya nosotros estamos trabajando en esto de inocuidad de alimentos. Cuando varias veces denunciamos mataderos clandestinos, una serie de aves y tal cosa, tendiendo a eso. Sin embargo, muchas cosas no han cambiado. Muchas cosas no han cambiado. El consumidor tiene que seguir comprando lo que nos vende. Lo que nos vende. Eso de los subsidios definitivamente habrá y la misma actividad de la misma agricultura, el arroz, que el panameño el que más come arroz, el plato principal del arroz. Y el verdadero negocio del arroz no está en los productores, está en los que lo venden, en los molinos. El verdadero negocio del arroz son los molinos, cómo se reparten. Ya no hay 3, 4 categorías de arroz, hay no sé qué cosa. Hay una serie de cosas que hay que revisar. Hay que revisar. El verdadero negocio en el arroz no es el que produce, está igual y sigue igual de golpeado. Es el que muele y vende y comercia con los porcentajes de granos enteros y de basura. Es decir, en un tribunal, un abogado de estos molinos donde estábamos nosotros actuando dijo, oye, pero ¿usted para qué se quejan tanto de la clasificación del arroz? Ustedes no saben que los indios nada más comen arrocillo y nadie dice nada. Entonces, si se piensa así, nosotros sabemos ya cómo estamos y cuál es el campo. Pero nosotros vamos a seguir en esto, David, amigo, Santamaría, porque pero nosotros queremos en esa soberanía alimentaria. Esa es la verdadera soberanía alimentaria, que seamos autosuficientes en la mayor cantidad de tiempo y producto y tiempo y espacio de producir nuestros propios alimentos. Porque el día que no haya algo y tenemos que comprárselo al que nada más tiene eso, y nosotros con este clima y esta bondad que tenemos nosotros, nuestros llanos y todo, que tengamos que estar importando cuando lo podemos producir aquí. Definitivamente que no es así. Y nosotros, bueno, como consumidores, que somos doble, triple consumidores, definitivamente, señores, esto es así. Yo sigo felicitando, yo soy creyente en el IDIAP, en las universidades, pero todo eso las universidades, el IDIAP, la investigación en Panamá, porque tengo familiares en eso, tienen una tremenda piedra encima que no lo deja crecer ni levantarse. Muchas gracias, Pedro Acosta. Gracias a todos los participantes en este panel por la transferencia de conocimientos al público que sigue cada semana Café Bayano. A mí me corresponde cerrar este programa con un planteamiento que pueda ayudar a entender la dinámica de la agricultura, la producción agrícola, la producción agropecuaria y la agroindustria. Los panameños conquistamos el Canal de Panamá sobre la base de una larga lucha soberana. Sin embargo, no hemos sido capaces aún de crear una verdadera soberanía alimentaria que garantice una vida digna y saludable. Es necesario que en este periodo de 5 años que tenemos por delante se hagan los esfuerzos necesarios para terminar
con el nocivo clientelismo en el campo. También es vital que las organizaciones que existen ayuden a crear una organización más poderosa en el sector agropecuario para dar luces y sentido práctico a la vida en el campo. La vida en el campo es parte de la vida de todos los panameños. Ello implica tener agua permanente, buenos drenajes, buenos riegos y sobre todo una estrategia de desarrollo agropecuario que ayude al país a prosperar económicamente y a garantizar su estabilidad. Este programa solo ha tocado un aspecto general y en algunos casos concretos de esta realidad, de los retos que tenemos por delante, pero al menos hemos sembrado una semilla en el pensamiento colectivo para que juntos podamos avanzar de una forma unida y patriótica. De esta manera despido Café Bayano, invitando a todos los participantes a seguirnos en 7 días aquí en este programa de análisis y reflexión. Que pasen todos un feliz fin de semana.